Bien, seguimos adelante en Minería 360 y tal como le habíamos adelantado antes de ir a la pausa, en nuestra entrevista hablaremos sobre transformación digital en la minería, con ciertos aspectos que son realmente futuristas, algunos parecen sacados de una película. Vamos a conversar de lo que está ocurriendo en la minería chilena de este tema en entrevista con Mauricio Gómez, director de negocios digitales LDA Siemens para Chile y Perú. ¿Cómo está, Mauricio? Gracias por conversar con nosotros. Gracias, Sebastián, por la invitación. Un gusto. Bueno, Mauricio, en nuestros capítulos de Minería 360 hemos abordado varios de los retos que enfrenta la minería hacia el futuro, en términos de eficiencia, de productividad, de sustentabilidad, por cierto. ¿Qué rol cumple aquí la digitalización, la transformación digital para enfrentar esos desafíos? Bueno, Sebastián, estamos viviendo un tiempo de grandes cambios en la minería. Y la digitalización está ayudando a distintos tipos de indicadores que son muy relevantes hoy en la minería, en términos de productividad, de eficientar costos, de aumentar indicadores de seguridad, de ser más sustentable en la minería. La digitalización está cumpliendo un rol muy destacado. ¿Qué aspectos en particular de la tecnología, ¿no? Estamos en medio de una revolución tecnológica que tiene varios desarrollos distintos. ¿Cuáles de ellos se aplican a la minería? ¿En qué consiste el smart mining en definitiva, Mauricio? Te podría decir, Sebastián, que dentro de los aspectos más relevantes que hoy estamos viviendo en minería tiene que ver con la mina digital. La mina digital es un concepto que toma distintos tipos de datos, desde la mecánica, los elementos eléctricos, los procesos, los agrupa en una gran base de datos y esos datos los transformamos en información útil para los distintos actores del proyecto, desde el punto de vista de elaboración del proyecto, desde el punto de vista de simulación del proyecto, de operación del proyecto, de evaluar si, por ejemplo, los recursos que se están considerando en el proyecto son los que efectivamente se tenían en consideración. Aspectos tan relevantes como el consumo de agua, el consumo de energía, son posibles de simular en un ambiente de mina digital. Y esto contempla también, me imagino, avances en materia de automatización o de robotización, Mauricio, en las faenas, por ejemplo. La posibilidad de colectar toda esta información al momento de desarrollar un proyecto nos permite enlazarnos con aspectos de automatización, con aspectos de simular en un gemelo digital distintos tipos de procesos significativos en la minería. En la minería encontramos distintos tipos de procesos de molienda, transporte de material, bombeo de agua y tenemos la posibilidad, al almacenar esta información, de poder, por ejemplo, simular este proceso a través de un gemelo digital, evaluar distintos tipos de escenario, evaluar causas de fallas que se pudieran producir en este tipo de aplicaciones, como te decía, evaluar distintos tipos de condiciones, el aspecto ambiental, cómo influye en la aplicación, también es una posibilidad dentro de este tipo de concepto. Mauricio, para la gente en sus casas, quienes nos están viendo y que tenían quizás una imagen más tradicional de la minería, ¿en qué consistiría este nuevo proyecto? ¿Cómo se podrían imaginar o proyectar estas faenas gemelas como las planteas tú? Por ejemplo, podemos construir una maqueta 3D de lo que significa el proyecto minero, podemos entrenar a los operarios en este tipo de maqueta, podemos evaluar si las condiciones del proyecto son las adecuadas para los operarios, evaluar si las condiciones de ruta, los accesos son los adecuados, podemos también remotizar también distintos tipos de operaciones a kilómetros de distancia de las faenas. Eso tiene un impacto definitivamente en la seguridad de las operaciones. Podemos reconvertir personal de la operación minera en operarios que van a trabajar ahora a distancia. Hay una serie de impactos desde el punto de vista de seguridad, de productividad, que nos permiten este tipo de plataforma. Y todos estos cambios que son profundos, que implican cambios de proceso bien relevantes, ¿cómo afectan a los trabajadores directamente? ¿De qué manera afectan los puestos de trabajo en la industria? Bueno, desde el punto de vista de trabajadores, es una realidad de que hoy día estamos viviendo un cambio de paradigma sobre el tipo de trabajador que estamos requiriendo en este tipo de mercados. Trabajadores que tienen que estar más asociados a las tecnologías de la información, pero también tenemos la posibilidad, Sebastián, de poder reconvertir trabajadores, porque la experiencia que estas personas han ganado en terreno es muy relevante. Si bien nosotros podemos remotizar distintos tipos de operaciones, el valor de la experiencia es muy relevante. Por lo tanto, estamos viviendo un proceso de incorporación de profesionales que son más asociados a tecnologías de la información, pero también trabajadores con mucha experiencia son muy valorables desde el punto de vista de todo el conocimiento que presentan al momento de atender aplicaciones en este ambiente minero. Mauricio, ¿y se han implementado ya iniciativas de este tipo en minas acá en Chile?
Bueno, eso es lo que nos tiene más entusiasmado. Esto está pasando, Sebastián, esto lo estamos viviendo. Desde el punto de vista del concepto de mina digital, actualmente estamos trabajando en un proyecto muy relevante en Perú, donde tenemos la capacidad de reconvertir distintos tipos de datos asociados a procesos mecánicos y eléctricos, transformarlo en información útil para los distintos actores dentro del proyecto, simular distintos tipos de procesos a través de gemelos digitales, remotizar distintos tipos de aplicaciones, utilizar esa información para poder atender de mejor forma las aplicaciones y los fenómenos que se producen ahí, de manera de poder predecir, anticiparnos a condiciones de error que se pudieran producir en este tipo de aplicaciones. Estamos disponibilizando especialistas no solamente del lugar de la operación, sino que de cualquier parte del mundo, acceder que puedan acceder a esta información y poder atender las aplicaciones. Mauricio, antes de cerrar, una pregunta quizás un poco más amplia, pero bien importante, porque hay aspectos culturales también asociados a todo este proceso de transformación para una industria como esta, que también es bien tradicional, que tiene procesos bien arraigados en sus raíces, en su historia. ¿Cómo se enfrenta a ese tema, Mauricio? Bueno, tenemos ahora la tremenda oportunidad, Sebastián, de poder utilizar tecnologías, plataformas que antes no estaban disponibles. El uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial es un fenómeno que vamos a ver con mayor frecuencia de ahora en adelante. Uno de los aspectos importantes es que los profesionales que se desenvuelvan en este mercado van a tener que tener una adaptación, un acercamiento a distintos tipos de tecnologías de la información, entre ellos, por ejemplo, la inteligencia artificial, que lo vamos a ver con mayor frecuencia en el futuro. Tenemos la posibilidad de poder simular proyectos, de anticiparnos a condiciones que antes de otra forma no era posible a través de, por ejemplo, los gemelos digitales que conversábamos anteriormente. Muchas de estas tecnologías las vamos a ver en una conferencia que vamos a tener próximamente, Sebastián, en 2 semanas más, 20, 21, 22 de julio, una conferencia gratuita online que se llama Minerals Week, donde pueden acceder las personas a través de mineralsweek.cl, donde vamos a tratar tecnologías asociadas a activos críticos, gemelos digitales, mina digital y muchos de los tópicos que hoy conversamos. Sí, claro, interesante para los actores de la industria y también aquellos que están pensando hacia el futuro en incorporarse a este sector. Mauricio, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación.